Organizas y pagas unas vacaciones familiares soñadas para que tu hermana agotada pueda descansar con sus hijos, y tu cuñado aparece con una amiga del trabajo a la que no suelta ni para ir al baño. Bueno, esa amiga se fue llorando, rascándose la cabeza y bloqueando a tu cuñado en todas las redes sociales. Y no tenía piojos, pero ella creyó que sí. Mi hermana Clara ha sido siempre el ejemplo de sacrificio familiar. Tiene 35 años y 3 hijos, 2 niños y una niña de entre 2 y 8 años. Desde que se casó con José Luis, hace casi 11 años, su vida ha sido una carrera de fondo sin descanso. Ella trabajaba a tiempo parcial y a la vez mantenía la casa como si fuera una profesional de hotelería y madre del año. Mi cuñado, bueno, era el tipo de hombre que piensa que cambiar un pañal es un favor que hay que agradecerle. Siempre tuvo ese aire de merezco más sin mover un dedo extra. Cuando nacieron los hijos, se fue distanciando. Se quedaba más horas en la oficina, hacía viajes supuestamente laborales, y a Clara le tocó tragarse la sospecha, el agotamiento y la soledad. Yo soy su hermano mayor. Sin hijos, sin pareja estable, pero con estabilidad económica y un profundo cariño por ella y sus peques. Por eso, cuando tuve un buen año en el trabajo, decidí regalarle algo que ella no había tenido en años: descanso. Reservé una casa espectacular en la costa. Una villa grande, con piscina, terraza panorámica, 5 habitaciones, cocina moderna, acceso directo a una cala escondida. Ideal para disfrutar en familia, sin tensiones. El plan incluía a mis padres, a Clara y su familia, y a mí. Todo organizado al detalle. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que trajo José Luis. Llegamos todos el mismo día, en autos distintos. Yo fui el primero en llegar, con los nervios típicos del anfitrión que lo ha organizado todo y no quiere que nada salga mal. Ya había revisado que los colchones estuvieran decentes, que la nevera enfriara bien, que no faltara carbón para la barbacoa. El mar se veía precioso desde la terraza y todo estaba listo para una semana de desconexión familiar. Mis padres llegaron a los 20 minutos. Con su clásico caos, mi padre peleando con el GPS como si fuera un enemigo personal y mi madre con 3 bolsos colgando, preguntando si había enchufes cerca de la cama para su secador. Pero estaban felices. Hacía años que no hacíamos algo así todos juntos. Después llegó mi hermana Clara. Con cara de madre valiente pero al borde del colapso. Bajó del coche, quitó cinturones, repartió mochilas, recogió un muñeco decapitado, calmó un berrinche sin despeinarse. Y aún así, sonrió cuando me vio. Hermano del año, me dijo, abrazándome. No sabes lo que esto significa para mí. Y justo cuando estábamos sacando las maletas, se escuchó el rugido de un motor demasiado caro. Se detuvo en la entrada y, por un segundo, pensé, no puede ser, no tendría la cara, pero claro que sí. Era José Luis. Mi cuñado. Y sí, venía manejando el coche con su clásica cara de suficiencia, la que usa cuando quiere demostrar que está por encima de todos, incluso cuando claramente no lo está. Pero lo peor fue lo que ocurrió cuando se abrió la puerta del copiloto. Bajó una mujer. Joven. Muy joven. Pero no jóvenes somos todos. No. Esta parecía recién salida de un catálogo de influencers de marcas de lujo falsas. Vestía un bikini blanco cubierto apenas por un kimono de seda con estampados dorados. Tacones de cuña que no tenían sentido en una casa de playa. Uñas perfectamente hechas, una de esas manicuras carísimas que parecen esculpidas por Da Vinci. Llevaba un sombrero tan grande que parecía que iba a eclipsar el sol, y un teléfono pegado a la mano como si fuera una extensión de su cuerpo. Ni miró a nadie. Solo grabó una historia de Instagram con voz melosa. Aquí empieza nuestra semana de relax total, almohadilla playa moda, almohadilla vibes, almohadilla super merecido. Y yo, congelado. Como cuando ves venir un tren pero no puedes moverte. José Luis se bajó con cara de ¿qué pasa? ¿Dónde está el problema? Como si todo fuera normal. Ah, chicos, dijo, como si se le hubiera olvidado el pequeño detalle, ella es Laura. Trabaja conmigo en la oficina. Pobrecita, se había quedado sin planes y me dio pena que pasara la semana sola. Le hablé del viaje familiar y se emocionó. ¿Se emocionó? ¿Qué tipo de persona se emociona por colarse en las vacaciones familiares de alguien a quien no conoce? Mi madre la miró con los ojos como platos. Mi padre ni siquiera supo cómo saludar. Y Clara, mi hermana Clara, no dijo nada. Pero yo la conozco. La conozco desde que compartíamos cereales. Desde que llorábamos viendo películas tontas y nos reíamos en los funerales por nervios. Esa mirada suya no era sorpresa. Era vergüenza, dolor y traición. Clara no dijo ni hola. Se dio media vuelta, ayudó a sus hijos a entrar y se puso a desempacar en silencio. Yo tragué saliva. Ah, claro, dije, en tono neutral, mientras mi estómago ardía. Siempre hay sitio para una más.
Y aunque parecía una frase cordial, por dentro estaba haciendo una lista. Una lista de motivos por los que José Luis merecía que le cayera un rayo. O 3. Pero no era momento. No aún. Así que me tragué el enojo. Puse cara de buen anfitrión y volví a la barbacoa. Aunque, sinceramente, ya no sabía si estaba asando carne, o mis últimos restos de paciencia. Desde ese primer día, todo se convirtió en una coreografía forzada entre lo que parecía una familia feliz, y lo que realmente estaba pasando. Cada día de esa semana expuso más claramente lo que ya sospechábamos todos, aunque nadie aún se atrevía a decir en voz alta, Laura no era una simple amiga del trabajo. Y José Luis no era solo un descarado. Era un traidor a plena luz del sol. Desde que se instaló, Laura actuaba como si la casa entera fuese suya. Escogió la habitación con balcón, esa que Clara y José Luis compartían en teoría, pero que esta vez Clara evitó. Él, sin ningún tipo de disimulo, dormía con Laura. Mi hermana se había refugiado con los niños, como si hubiera aceptado una derrota silenciosa. Laura no se integraba. Ni un intento de conectar. No preguntó los nombres de mis padres. No saludaba por la mañana. Bajaba con gafas de sol gigantes, como si tuviera resaca emocional. Se preparaba sus desayunos aparte, con productos caros que trajo en una bolsa de supermercado EcoChic. Batidos de avena orgánica, semillas de chía, leche de almendras importada. No compartía nada. Y lo más molesto, ocupaba espacios comunes como si nadie más existiera. Se adueñó del sofá principal, dejaba su pareo mojado sobre las sillas, hablaba por videollamadas a todo volumen desde la terraza mientras los niños dormían la siesta. José Luis, mientras tanto, flotaba en una burbuja adolescente. Volvía a contar los mismos chistes que decía cuando tenía 20, se reía más fuerte de lo necesario, hablaba con voz más grave. Claramente estaba intentando impresionar a una mujer 15 años menor. En una ocasión, mientras preparaba la comida con mi madre, lo escuchamos decir: Laura, deberías ser influencer de viajes. Todo el mundo querría saber cómo haces para estar siempre perfecta. Mi madre lo miró, cuchara en mano, como si fuera a exorcizarlo con puré de patatas. Y mientras eso pasaba, Clara seguía siendo madre, cuidadora, cocinera, limpiadora y mártir. Todo a la vez. Nunca dejó de cuidar a los niños. Les aplicaba protector solar, los llevaba al agua, les hacía juegos. Ella sola. José Luis no tocó a sus hijos ni una sola vez en 3 días. Lo que más me dolió fue ver cómo intentaba mantener la calma. Como no quería que los niños notaran el caos. En una escena que se me quedó grabada, su hija pequeña le dijo: Mami, ¿por qué papi ya no juega con nosotros? Clara la abrazó y dijo: Porque papi está ocupado. Pero yo sí estoy aquí. Yo no pude más. Esa misma noche, me senté frente a la chimenea falsa del salón con una copa de vino y escribí en mi libreta de notas lo que pensaba hacer. No podía seguir así. Ella no se lo merecía. Sus hijos no se lo merecían. Y aunque yo no podía arrancar a José Luis de allí con una escoba, sí podía mover algunas piezas. El plan ya estaba formándose. Solo necesitaba el momento adecuado. Y no iba a tardar en llegar. La noche del cuarto día fue clave. La tensión ya se había vuelto parte del aire. Uno podía cortar el ambiente con un cuchillo de untar mantequilla. Clara y yo estábamos en la cocina, los niños dormidos al fin, mis padres viendo una película mal subtitulada en el salón, y Laura, en su tercera videollamada del día, contándole a alguien que necesitaba vacaciones de estas vacaciones. Clara, mientras recogía los platos, soltó de golpe: Yo sé que están juntos. La frase cayó como una piedra en un lago. No necesitaba contexto. No necesitaba explicación. Yo sabía exactamente de qué hablaba. Me giré, la miré en silencio. No por sorpresa, sino porque, finalmente, lo había dicho en voz alta. ¿Lo has confirmado? Le pregunté en voz baja. Ella negó con la cabeza. No hace falta. Lo sé. Lo siento. Él ya no intenta ocultarlo. Dormen juntos. Y ella me ignora como si yo fuera la niñera. Guardó un plato. Luego otro. Cada movimiento más contenido que el anterior. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer? Le dije, suavemente. Nada. No aquí. No ahora. No quiero que los niños pasen unas vacaciones traumáticas. Que recuerden gritos, discusiones, llantos. Prefiero esperar a que acabe esta farsa, y después decidir. Yo asentí, porque en el fondo entendía su decisión. Pero también hervía por dentro. Verla así, tragando veneno en silencio, siendo la adulta mientras él jugaba al soltero en un resort pagado por mí, me pareció un insulto a todo lo que es justo. Fue ahí cuando se me encendió la bombilla. Una idea sencilla, silenciosa, sin necesidad de escándalos. Pero con potencial de generar un caos psicológico sutil. Algo que dejara huella. Y sobre todo, que le quitara a José Luis su juguetito del momento, Laura. Miré el cepillo que ella había dejado en la encimera,
justo al lado del mío. Una chica como Laura seguramente jamás compartiría un cepillo con nadie, salvo cuando cree que está por encima del resto. Y entonces pensé, ¿qué es lo peor que le puede pasar a alguien tan obsesionado con su imagen? Exacto. Piojos. Pero no de verdad. No hacían falta. Solo bastaba una insinuación. Una sospecha. Un comentario bien colocado. Tenía todo, la víctima perfecta, la herramienta, mi cepillo, y el conocimiento técnico para sonar creíble. Así que esa noche escribí el plan detallado en mi libreta. Asegurar que use el cepillo. Fingir que noto algo raro. Mencionar de forma casual que los niños tuvieron piojos hace poco. Sugerir que podría haberse contagiado sin darse cuenta. Observar cómo se derrumba. No necesitaba más. Solo paciencia. Y un poco de actuación. Al día siguiente, cuando Laura bajó con su café sin leche de vaca, con mi cepillo en la mano, y el pelo suelto como si estuviera en una pasarela, supe que era el momento. Y créeme, Ramón, lo disfruté más de lo que debería. La venganza estaba servida. Y venía en forma de picor imaginario. La mañana siguiente amaneció soleada. El tipo de sol que invita a creer que todo está bien. Pero no lo estaba. No para Laura. No para José Luis. Y desde luego, no para mí. Laura bajó como siempre, como si el mundo le debiera algo. Con su taza de café vegano, que ocupaba más espacio que su empatía, el pelo suelto perfectamente ondulado, y mi cepillo de pelo en la mano. Lo agitaba distraídamente mientras miraba su móvil. Ni se molestó en pedirme permiso. Ni lo necesitaba, o eso creía ella. Ese fue el momento. Me acerqué a ella despacio, con el rostro de quien está genuinamente preocupado por algo sin saber cómo decirlo. Esa cara que uno pone cuando va a soltar una bomba con tono de compasión. Oye Laura, ¿te puedo decir algo raro? No es por asustarte ni nada, pero, ¿te ha picado la cabeza últimamente? Ella parpadeó, confundida. ¿Qué? No, ¿por qué lo dices? Yo fingí dudar, bajé la voz y miré hacia los lados, como si estuviéramos tramando algo serio. Es que, ayer vi algo raro en mi cepillo, como unos puntitos blancos. Al principio pensé que era caspa, pero luego recordé que mi sobrina tuvo piojos hace una semana. Ya sabes, niños, colegio, contagios. Supuestamente estaba todo controlado, pero ahora me entró la duda. Laura dejó de moverse. Literalmente se quedó congelada, como si acabara de ver un fantasma. ¿Piojos? Repitió, horrorizada. Sí, ojalá no sea nada. Pero ya sabes que esas cosas se pasan sin darte cuenta. A veces ni te das cuenta hasta que ya están por toda la cabeza. Bueno, seguro que no es nada. Mejor prevenir que lamentar, ¿no? Y me fui. Así, sin más. Dejando la semilla. Minutos después, desde el baño, se empezaron a escuchar sonidos de secador, puertas, pasos apresurados. Laura estuvo encerrada más de una hora. Cuando salió, traía el pelo mojado, recogido en un moño apretado, y una mirada paranoica que ni un thriller psicológico podría haber recreado mejor. Durante la comida, no probó bocado. Se apartó del grupo. Evitaba tocar los cojines, se sentaba en el borde de la silla. Tenía el móvil en la mano buscando síntomas de piojos en adultos y cómo saber si tienes liendres invisibles. José Luis intentó bromear. Estás muy callada hoy. ¿Estás bien, nena? Y ella respondió. No. No estoy bien. Tu familia tiene piojos. Hubo un silencio que duró segundos, pero se sintió eterno. Mis padres se miraron. Clara bajó la mirada, conteniendo la risa. Y yo puse mi mejor cara de sorpresa. ¿De verdad? ¿Tanto así? ¡Qué exageración! Yo solo dije que era una posibilidad remota. Pero ella ya estaba metida en su película. Esa noche no durmió con José Luis. Dijo que prefería descansar sola, por higiene. Lavó su ropa 2 veces. Pidió champú antipiojos por Amazon con entrega en 24 horas. Hablaba sola en el baño. Al día siguiente, se levantó temprano. Bajó las escaleras con gafas de sol y la maleta hecha. Me voy. Necesito estar en un entorno limpio, le dijo a José Luis. Y sin más, llamó un taxi. Se fue. José Luis estaba confundido. Ni siquiera intentó frenarla. No podía entender qué había pasado. Y ahí estaba yo, preparando café con una sonrisa oculta, pensando, así se ve el karma cuando huele a champú mentolado. Laura no volvió. Lo bloqueó. Y esa fue solo la primera ficha del dominó. Después de que Laura se fuera, el ambiente en la casa cambió de forma inmediata. No lo digo solo por la ausencia de sus perfumes caros o su risa hueca, sino porque fue como quitar una espina del pie. Silencio. Paz. El sonido del mar volvió a escucharse sin la interferencia de sus videollamadas ni su música chill out de fondo. José Luis se quedó allí, de pie, en la entrada, mirando cómo el taxi se alejaba por el camino de grava. Tenía el móvil en la mano,
como esperando que ella lo llamara para decirle que era una broma. Pero no lo hizo. No lo haría. Él ni siquiera sabía que acababa de perder a su amante por una mentira cuidadosamente elaborada, y absolutamente merecida. Intentó mantener la compostura al principio. Hizo como que todo seguía igual, que no le importaba. Se puso a mirar el móvil más de lo habitual. Fingía estar respondiendo correos del trabajo. Se tumbaba en la hamaca con gafas de sol puestas aunque estaba nublado. No hablaba. No jugaba con los niños. Apenas comía. Clara lo ignoraba por completo. Por primera vez en mucho tiempo, él era el invisible. El resto de nosotros, en cambio, respiramos. Los niños se mostraban más tranquilos, sin aquella energía tensa flotando en el ambiente. Mis padres se atrevieron a poner música antigua en la cocina y bailar un poco mientras preparaban la cena. Clara se sentaba con nosotros. Reía. Dormía la siesta. Leímos juntos en la terraza, vimos una película con los críos, compartimos helado en la playa como si volviéramos a ser familia. Durante esos últimos días, Clara volvió a ser ella. No la esposa sufrida. No la madre multitarea al límite. Sino una mujer que empezaba a recordar quién era sin él. Y José Luis. Bueno, José Luis pasó de ser el alfa de la casa al mueble más inútil del salón. Nadie lo necesitaba. Nadie lo buscaba. Él lo notó. Se marchitó. Y cuando llegó el último día, ni siquiera se ofreció a ayudar con las maletas. El viaje terminó. Cada uno volvió a su casa. Pero algo había cambiado. Una semana después, Clara me llamó. Su voz era clara, firme, tranquila. Voy a pedir el divorcio. No me sorprendió. Solo le respondí. ¿Estás bien con eso? Estoy mejor que nunca, me dijo. Laura me hizo un favor. Tú me hiciste otro más grande. Me lo agradeció. Yo solo le dije que no tenía que hacerlo. Que simplemente le devolví un poco de lo mucho que ella ha dado a todos los que la rodean. Días después supe por un amigo común que José Luis intentó contactar con Laura. Que la buscó por redes, por WhatsApp, hasta le envió un correo. Nada. Lo bloqueó de todo. Intentó ir a casa de su madre, y ella, que siempre lo había defendido, lo recibió con cara de desaprobación. Le dijo, textual. Lo que hiciste fue una vergüenza. Te mereces lo que te está pasando. Ahora duerme en el sofá del cuarto de invitados. Sin mujer. Sin amante. Sin familia. Solo. Con mucho tiempo para rascarse la cabeza y preguntarse cómo es que todo se le vino abajo. Spoiler, porque fue un idiota. Y no, Laura nunca tuvo piojos. Pero a estas alturas, eso ya no importa. El picor fue solo el inicio del derrumbe. A veces, la vida no necesita venganza con fuegos artificiales. No hace falta exponer a nadie en público, ni destruir una reputación a gritos. A veces, lo único que se necesita es un pequeño empujón en el sitio correcto, y todo cae por su propio peso. No me considero una persona vengativa. De verdad que no. Pero hay momentos donde uno ve tanta injusticia, tanta humillación hacia alguien que ama, que el silencio duele más que actuar. Y esa semana, viendo a Clara tragarse su dignidad para que sus hijos tuvieran unos días tranquilos, supe que yo no iba a quedarme quieto. Lo que hice no fue maldad. Fue justicia. Poética, sí, pero justicia al fin y al cabo. José Luis pensó que podía venir a unas vacaciones familiares pagadas por mí, despreciar a su mujer, ignorar a sus hijos, y exhibir a su amante como si estuviera en un desfile. Pensó que no habría consecuencias. Pero es que los hombres como el casi nunca piensan más allá de su ego. Lo que no se imaginó es que alguien estaba observando. Que alguien lo conocía lo suficiente como para ver por dónde se rompería. Y ese alguien fui yo. La ironía es que ni siquiera tuve que gritarle, ni exponerlo en una cena, ni armar un escándalo. Solo sembré una semilla en la cabeza de Laura, y su propia inseguridad hizo el resto. Ahora Clara está rehaciendo su vida. Más fuerte, más segura, más libre. Y aunque el proceso no será fácil, porque separarse con hijos nunca lo es, lo está haciendo sin miedo. Porque ya estuvo sola durante años, solo que ahora se ha dado cuenta. José Luis, duerme en el sofá de su madre. Bloqueado por su amante. Ignorado por sus hijos. Y con un picor fantasmal en la cabeza que, por lo visto, aún no se le ha ido del todo. No subestimes a quien calla. No provoques a quien observa en silencio. Y, sobre todo, nunca trates como desechable a la persona que te lo dio todo. A veces, la mayor venganza es dejar que alguien se enfrente al espejo, sin que nadie lo salve del reflejo. Y si crees que la justicia siempre necesita jueces y tribunales, tal vez no conoces lo que puede hacer una buena dosis de creatividad, una pizca de compasión selectiva, y un champú antipiojos comprado por pánico. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías dicho algo directamente? ¿O también habrías optado por una venganza silenciosa como la mía? Te leo en los comentarios. Y si te gustan las historias donde el karma llega con estilo,
Ya sabes, suscríbete y activa la campanita. Nos vemos en la próxima historia, donde, una vez más, la realidad supera la ficción.